hermanos, aún las almas se dispusieron para estar con nosotros. Les agradecemos en el Señor Jesús por su entrega, su dedicación. Nuestras hermanas, la iglesia que se entregó en pleno para este trabajo, las hermanas allá en la cocina preparando, todos los hermanos que estuvimos aquí, damos gracias al Señor porque Él nos regaló esta semana para poderlesela dedicar a Él. Amén. Todo lo que hicimos fue para dedicárselas a Él. Gloria al Señor. Saludo al hermano Jacinto Pérez, su esposa, la hermana María Dolores, diácono de la congregación de Burlington, Carolina del Norte, que bueno, nos trajo esta sorpresa de venir a visitarnos. A ellos les decimos en esta noche, bienvenidos en el nombre de Jesús. Saludo también a Jefferson, a Dayana, a Joel, que están aquí con nosotros. Son de gran bendición. Hace muchos años lo conocemos y lo estuvimos ministrando la palabra de Dios, y qué bueno tenerlo aquí con nosotros. Gloria al Señor Jesús. Gracias a todos los niños por su entrega, por estar aquí juiciosos, aprendiendo la palabra del Señor y compartiendo con todos nosotros. Pienso que no solamente los niños han salido edificados, sino también nosotros los adultos. Amén. Hemos salido edificados de parte del Señor Jesús. Bueno, tenemos un tema muy especial que habla aquí, es ¿con quién me identifico yo? Y tuvimos 3 días de enseñanza. Y quisiera, hermanos, que prestáramos atención en cada uno de los episodios que fueron representados por cada grupo de hermanos. Representamos algo bíblico y poderoso que nos deja una gran enseñanza. Y pienso que la parte fundamental es que yo me tengo que identificar con el que obedece. Porque cuando se obedece hay resultados favorables. Amén. Por eso vamos a abrir la palabra del Señor en esta mañana, en esta noche. Quiero que esté en sus pies. Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28 del verso 1 al verso 9, gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Deuteronomio capítulo 28, del verso 1 al verso 9. Cuando todo lo tengamos, podemos decir amén. Vamos a leerlo alternadamente como el pueblo del Señor Jesús lo sabe hacer. Dice así: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Todos juntos, el verso 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardare los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Gloria al Señor. Pueden estar cómodos en esta noche. ¿Con quién te identificas? ¿Con quién me identifico yo al observar la obediencia? Amén. Porque la Biblia también habla que cuando hay desobediencia, también hay consecuencias. Y eso lo aprendimos a través de estas enseñanzas, de estos mensajes que trajeron los hermanos y hermanas, jóvenes y adolescentes que se prepararon. Gloria al nombre de Jesús. Porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y yo quiero decirle, hermanos, que el Señor cumple cada una de ellas.
si nosotros en verdad empezamos a obedecerle al Señor. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pienso decirle, hermanos, que lo que más se agrada a Dios de cada uno de nosotros es que le obedezcamos a Él. Alabanzas al nombre de Jesús. Y miren, hermanos, en lo que cada uno de ellos representaba en cada uno de estos dramas que hicimos. Si usted empezó a observar la vida de Sansón, mientras él obedecía a Dios, mientras él se sometía a sus padres, el Señor le daba las victorias. Allí en Jueces capítulo 14, quiero que el hermano me ayude ahí con la proyección. Jueces 14, el verso 6, dice la palabra del Señor: y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Observe algo, hermanos. Cuando Sansón estaba sometido a sus padres, cuando Sansón caminaba conforme a la obediencia de Dios, Dios estaba en él para poderlo ayudar en el momento de la adversidad, en el momento de la confrontación. Estaba Dios guardando la vida de Sansón. Alabanzas al Rey de la Gloria. Y ahí en el capítulo 15, el verso 14, aconteció algo igual. A él lo iban a matar. Jueces 15, 14. Así que vino hasta Leí, y los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero algo pasó. Pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Alabanzas al Rey de la Gloria. O sea que a medida que nosotros caminamos en obediencia a Dios, aunque venga la adversidad, aunque venga el enemigo a tratar de destruirnos, cuando estamos sometidos en obediencia a Dios, Él nos libertará de cualquier situación, de cualquier problema, porque ahí está el Señor con nosotros. Alabanzas al Rey de la Gloria. Dice la Biblia que con una quijada de asna mató a 1000 hombres. No era la fuerza de Sansón. El poder no estaba en las manos de Sansón ni en la quijada que él tenía. Era porque Dios estaba en él para poder vencer cualquier enemigo que se le pusiera en el frente. Alabanzas al Rey de la Gloria. O sea, hermanos, que cuando no hay obediencia, viene consecuencia. Pero cuando obedecemos a Dios, hermanos, hay promesas dadas de parte de Él para nosotros. Por eso, niño, tú te tienes que confiar en el Señor. Tú debes ponerte siempre en las manos de Él. Y lo primero que nuestros niños tienen que empezar a hacer es a obedecer a sus padres. A obedecer lo que sus padres les mandan a hacer cuando vienen a la casa de Dios. Venimos a este lugar, aleluya, a adorar y a glorificar al Rey de la Gloria. Venimos es a hacerle culto a Dios, porque Él es el que nos defiende, Él es el que nos guarda, Él es el que nos bendice. Bendito sea el nombre de Jesús. Y la Biblia también nos dice a nosotros que debemos obedecer a las distintas autoridades que demandan obediencia. Debemos someternos a las autoridades, porque cada una de ellas están puestas por Dios.
Y si nosotros aprendemos a obedecer, hermano, Dios nos defenderá a cada uno de nosotros. Por eso cuando Sansón desobedeció a Dios y desobedeció a sus padres, vino la consecuencia. Se acercó a la persona menos indicada. Empezó a andar por su rumbo, por su manera de pensar. Y dice la palabra del Señor que Dios se apartó, aleluya, del corazón de la vida de Sansón, porque él se empezó a complacer cantando con Dalila y la llevó a confesarle sus cosas. Es que cuando se entra la desobediencia, trae la consecuencia. Y lo que nos llama la atención, aleluya, es cómo terminó este hombre que experimentó el poder de Dios en él, cómo Dios lo ayudó, cómo Dios lo socorrió, cómo Dios lo condujo para tener victorias. Y esto nos llama la atención a nosotros, niño que estás aquí, adolescente, aún nosotros los adultos. No podemos nosotros confiarnos en nuestras propias fuerzas. No podemos confiarnos solamente porque caminamos aquí en el camino del Señor y nos llenamos de una confianza, pensamos que todo lo podemos lograr. La Biblia dice que separados del Señor nada podemos hacer. Y eso le ocurrió a Sansón. Él pensó que todo lo tenía bajo control. Él pensó que él podía una vez más escaparse de los filisteos. Pero la Biblia dice que por haber desobedecido a Dios, Dios se apartó de él. ¿Y cómo terminó este personaje? Perdió sus ojos, porque inclinó su vista en lo que no tenía que inclinarlos. Por eso, niños, nosotros tenemos que tener cuidado que estamos mirando. Niño, tú tienes que observar qué es lo que estás mirando que puede afectar tu vida. Y cuando veas que eso no le agrada a Dios, tú te tienes que apartar de esas cosas y pedirle al Señor que te ayude, que te dirige, que te quite eso que estorba en ti. Sansón no actuó a tiempo y claudicó, perdió sus ojos. Y pienso que uno de los órganos más importantes nuestros son los ojos. Es algo que es vital, que lo necesitamos. Ya no, él era fuerte y no por su cabello, porque no era en el cabello la fuerza. Era porque Dios ya no estaba en él. Por eso, joven, niño, amigo, hermanos que estamos aquí. Qué tristeza, hermanos, que Dios se aparte de nosotros. A causa de la desobediencia, a causa de nuestra terquedad, porque pensamos que todo lo podemos resolver. Pero hermano, es allí donde nosotros tenemos que recurrir. ¿Con quién nos identificamos? ¿Con el que le obedece a Dios o el que no le obedece a Dios? Por eso trajimos estos personajes, para que aprendiéramos a diferenciar. El que le obedece recibe bendición. Mientras él obedecía, Dios lo defendía, Dios lo guardaba, Dios le daba la capacidad de enfrentar al enemigo. Por eso a Dios lo tenemos que tener las 24 horas del día en nuestras vidas, porque usted y yo no sabemos en qué momento aparece el enemigo de nuestras almas que nos quiere destruir. Alabanzas al Rey de la Gloria. Dios lo había traído con un propósito. Y lo que me llama la atención es que Sansón fue traído de parte de Dios. Porque en Israel podían haber muchos jóvenes para enfrentar los filisteos. Pero Dios llama de lo que no es para hacer lo que es. Porque su madre, la esposa de Manoa, era estéril. No podía tener hijos. Pero el plan del Señor era glorificarse a través de lo que era imposible, para traer a una criatura, para que naciera, creciera, se enfrentara a los filisteos, derrotara a muchos de ellos.
para liberarlo de la esclavitud o del dominio de los filisteos sobre Israel. Terminó como burladero en medio del pueblo de los filisteos. Y ellos pensaron que era el Dios de ellos que les había dado esa victoria. Qué equivocados estaban los filisteos. No fue por el poder del Dios de ellos, fue a causa de la desobediencia de Sansón. Y Dios se apartó de él. Pero ¿sabe algo? Me llama la atención de que tenemos que aprender algo. Que aunque nos equivoquemos, Dios tiene misericordia. Y el plan y el propósito de Dios se iba a cumplir. Aunque Sansón hubiera desobedecido, la Biblia dice que él pidió a uno de los jóvenes que lo acercara a una de las columnas del palacio para poder, aleluya, recibir venganza de lo que había pasado en él. Después de ser el caudillo defensor de Israel, terminó divirtiendo al pueblo de los filisteos, moliendo allí en el molino de ellos. Y dice que cuando él llegó allí a esas columnas, Sansón clamó a Jehová. Él clamó al Señor: dame, Señor, aleluya, dame la fortaleza. Te ruego que me dé fortaleza esta vez para vengar los ojos que he perdido, para poder acabar con el pueblo filisteo. Y la Biblia dice que Dios no lo abandonó. Esto es lo que nosotros entendamos, hermanos, en esta noche. Aunque él se equivocó, aunque él desobedeció, pero cuando recurrió de nuevo al Señor, él tuvo compasión y misericordia y volvió a estar con él, porque el propósito sobre todas las cosas era liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Y dice la Biblia que cuando esas columnas cayeron, fueron más los que murieron allí en palacio que los que habían enfrentado, los que había matado a Sansón en cada una de esas batallas. Alabanzas al nombre de Jesús. Qué bueno que podamos aprender la consecuencia de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Traen resultados amargos y difíciles. Por eso yo le digo a la iglesia, a los niños, adolescentes y adultos que estamos aquí: jamás, hermanos, desobedezcamos a Dios. Jamás tomemos decisiones por nuestra propia manera de pensar, sino que digámosle al Señor que Él nos dirija a cada uno de nosotros. Cuando miramos en María, encontramos en ella varios aspectos. Encontramos obediencia, encontramos sometimiento y encontramos fidelidad. Lucas capítulo 1, verso 28. Gloria al nombre de Jesús. Lucas capítulo 1, verso 28. Dice la palabra del Señor: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Alabanzas al Rey de la Gloria. Ella fue escogida no por casualidad. Dios vio en ella virtudes. Alabanzas al Rey de la Gloria. Ella halló gracia delante del Señor. Aunque, hermanos, para la sociedad era algo totalmente diferente. Porque si nosotros miráramos lo que acontece en ese tiempo y lo que acontecía a una mujer que saliera en embarazo sin estar casada, era una situación bien difícil para la mujer. Alabanzas al Rey de la Gloria. Pero ella, hermanos, Dios la había escogido, aunque iba a pasar esas cosas. Alabanzas al nombre de Jesús. Dios no la iba a dejar en vergüenza. Fue escogida. Y escuche bien,
para que a través de ella viniera el Salvador del mundo. Alabanzas al nombre de Jesús. Viniera el Salvador de este mundo. El verso 29 dice la palabra del Señor. Verso 29. Mas ella, cuando la vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta, porque era algo especial que había llegado a ella. Por eso, hermanos, cuando Dios nos dice unas palabras a nuestra vida a través de la predicación de la palabra, tú tienes que estar presto lo que Dios nos está diciendo. Verso 30. Verso 30, hermano. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ha acontecido algo especial, ha hallado gracia delante de Dios. Verso 31, 32 y 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Verso 32. Hermano, mire lo que va a acontecer con ella cuando el ángel empieza a describir lo que va a acontecer no solamente con ella, sino que ese bebé que se está formando en su vientre será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Verso 33. Ahí termina el verso 33. Todas las bendiciones, hermanos, dadas a María por obediencia, por gracia, porque era una mujer prudente, porque era una joven, aleluya, se guardaba en santidad a su futuro esposo, porque era una mujer sometida a ese compañero que estaba por recibir como esposo. Bendito sea el nombre de Jesús. Aunque el estigma de ellas cambiaría en esa región, aunque iba a ser señalada y todas estas cosas, pero dice, aleluya, verso 34, pero el Señor le reveló algo en el verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo es posible que yo pueda quedar embarazada si no conozco varón alguno? Dice el siguiente versículo, el verso 35, le dice el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermano, ese bebé que se iba a formar, dice, será llamado Hijo de Dios. ¡Qué honor, qué privilegio! Pero todas estas cosas se pueden recibir a causa de la obediencia, a causa de la fidelidad, a causa del sometimiento, a causa de la gracia de Dios, a causa de una joven que se guardaba para Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Y sabe algo, en el verso 38 observa uno, aleluya, que aunque pase esto, María dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ella no se puso a pensar lo que la sociedad iba a decir. Ella no se puso a pensar lo que José le podría decir. Pero algo, aleluya, tocó en su vida, porque lo que iba a acontecer era algo grande y maravilloso. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Qué privilegio, hermanos, por obedecer, aleluya, a Dios. Se hace sierva, aleluya, y saber que ese ser que iba a nacer iba a venir a rescatarnos a usted y a mí. Ese vendría a rescatar a la humanidad del pecado. Alabanzas al nombre de Jesús.
Estamos observando las causas de la obediencia. Cuando obedecemos, hermanos, alcanzamos cosas grandes en el Señor. Cuando nos sometemos a Dios, aleluya, Dios nos abre puertas grandes para usarlo en este tiempo. ¿Y qué pudiéramos hablar de Sadrach, Mesach y Abednego? Allí en el capítulo 3 de Daniel, verso 12, observamos unos jóvenes definidos en Dios. Jóvenes que estaban dispuestos a dar su vida. El verso 12 dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni oran ni adoran la estatua de oro que has levantado. Verso 13, 14 al 16. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a ellos. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad que ustedes no quieren honrar a mi Dios ni adorarlo a él. Verso 15. Ahora pues, estáis dispuestos que para al oír el son de la bocina, el tamboril, como dándoles una oportunidad más, porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados a ese horno de fuego, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. De pronto el rey pensaba que asustándolos o atemorizándolos a ellos, los obligaría a adorar esa estatua. Ahí donde se ve un joven, un niño, un adolescente definido en Dios. No importa lo que pongan delante de ti, porque cuando hemos conocido este verdadero Dios que se llama Jesucristo, nada ni nadie nos hará cambiar a nosotros de decisión, porque adoramos al Rey de la Gloria y Él no nos va a dejar avergonzados. Jóvenes definidos en Dios, no importaban los decretos, no importaban las amenazas de muerte, y no renunciaron a su fe. Verso 16. Verso 16. Y dice que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no es necesario que respondamos sobre este asunto. No vamos a claudicar, no vamos a adorar a tu Dios, no nos vamos a arrodillar ante Él. Y aunque nosotros moriramos, nosotros no nos vamos a retroceder. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No importan los edictos que salgan, no importan las demandas y consecuencias que vengan en este tiempo, pero Dios necesita en medio de nosotros, oh niños, adolescentes, jóvenes, definidos en Dios, definidos en el Señor Jesucristo. Alabanzas al Rey de la Gloria. Verso 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro y ordenó que lo calentasen más de lo acostumbrado. Ellos pensaron que tal vez ellos no nos vayan a meter. No, estaban definidos. Alabanzas al Rey de la Gloria. Y el verso 20. Y mandó hombres vigorosos que los atasen para echarlos allí. Verso 21. Estos varones fueron atados y metidos ahí al horno de fuego ardiendo. Siga, hermano Cristian. Y como a la orden del rey era apremiante, lo habían calentado más de la cuenta. Y miren lo que me llama la atención. Ellos fueron metidos al horno, pero aquellos que lo metieron murieron a las puertas del horno. Ellos que estaban allí porque se sentían, aleluya, como que libres de problema, solamente al meter los muchachos para que muriesen allí. Pero la Biblia dice que estos tres entraron confiadamente
En medio de la prueba, en medio de la adversidad, entraron confiadamente porque sabían que el Dios que ellos tenían los iba a librar o iba a hacer algo especial. Verso 26, hermanos. Verso 26. Se acercó a la puerta del horno ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Hermanos, él se asombró que sus ropas no se consumían. Ellos estaban allí como danzando, dando vueltas dentro del horno, pero ahí estaba con ellos el que se había comprometido a guardarlos, a salvarlos, a rescatarlos, aunque estuvieran allí. Niños, este es el Dios que tenemos nosotros. Su nombre es Jesucristo. Aunque venga la situación adversa, aunque venga la prueba, la enfermedad, allí está Cristo en medio de nosotros para socorrernos, para librarnos. Qué bueno es el Señor. Por eso tenemos que identificarnos con el que obedece, con el que se somete a Dios, el que cumple los mandamientos del Señor. Hermanos, y esta obediencia hizo cambiar la manera de pensar del rey. Ya esa estatua para él ya no significaba, no tenía poder ni señorío. Ahora el Dios de Sadrach y Mesach y Abednego fue reconocido por el mismo rey y sacó otro edicto que todos tenían que adorar a este Dios y que nadie se metiera con el Dios de ellos. Qué bueno es saber en esta noche la actitud de estos jóvenes. Esto es acción. Esto no son palabras, esto es acción. Porque cuando hay acción, hay respuesta de parte del Señor. Alabanzas al Rey de la Gloria. Qué bueno es entender eso en esta noche. Y estos tres jóvenes fueron engrandecidos por el mismo Rey, que los había mandado al horno de fuego. Qué bendición es esto, hermanos, el obedecer al Señor. Alabanzas al Rey de la Gloria, que se conducieron en obediencia, en fidelidad y en convicción al Dios que tienen. Nosotros tenemos que estar convencidos en el Dios que tenemos. Nada nos hará mover de nuestra fe. Nada nos hará retroceder de nuestras convicciones en el Señor, porque Él es fiel y verdadero. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Y cómo no hablar de nuestro Señor Jesús? Lucas capítulo 24, verso 13 al 18. Los hermanos lo representaron aquí hace un instante, hablando de aquellos dos que iban allí en el camino de Emaús. Iban hablando entre ellos lo que había acontecido. Y no reconocieron al Señor porque Dios no se dio a conocer. El Señor no se dio a conocer delante de ellos. Tal vez en su manera de hablar en ellos había como dudas. No es posible. Lo vimos morir. Lo vimos como la última gota de sangre salió de su cuerpo. Cuando esa lanza traspasó su costado salió agua. ¿Cómo es posible que digan que ha resucitado? Por eso el Señor le dice: ¿qué prácticas son esas? ¿Qué es lo que ustedes están hablando? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofa: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron a los principales, a los gobernantes? Pero fíjese que ellos tenían una esperanza en Jesús. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel.
Y ahora, además de todo esto, al tercer día dicen, aleluya, que Él ha resucitado, que el sepulcro está vacío, que no hallaron su cuerpo, que hay unas mujeres que vieron unos ángeles allí. Parecía imposible. Pero el verso 25 dice que el Señor les exhortó en su incredulidad. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y empezó a abrirle las escrituras y a hablarles, a traerles todo lo que estaba escrito desde Moisés, todo lo que iba a acontecer en él. Y sabe algo, hermano, nosotros podemos saber mucho de la Biblia, pero muchas veces cuando atravesamos una adversidad, como que le damos más efectividad al problema y nos olvidamos del Señor de la gloria, que está por encima de todos los problemas. Alabanzas al Rey de la gloria, alabanzas al nombre de Jesús. Los que iban en camino de Emaús habían visto los milagros de Jesús, habían visto la resurrección de Lázaro, habían visto volver de la tumba aquel que estaba muerto, el que llevaban en el sepulcro. El Señor le volvió la vida. Alabanzas al nombre de Jesús. Ellos vieron todo esto en vivo y en directo, pero claudicaron al ver al Señor, aleluya, ser llevado a esta cruz, ser maltratado, ser crucificado, ser lacerado. Y no cabía como en su razonamiento de que Él había resucitado de los muertos. Pero ¿sabe qué me llama a mí la atención de todo esto? Conforme a este tema, ¿con quién me identifico yo? Estamos con aquel que hizo los cielos y la tierra, el creador de todas las cosas, pero estando en condición de hombre, se sometió a todas estas cosas. No usó su poder, su autoridad, porque Él había podido enviar a mandar a una legión de ángeles para que lo defendieran, pero no lo hizo, porque aprendió la obediencia y el sometimiento. En lo que yo me identifico con el Señor, teniendo todo el poderío, siendo todopoderoso, no acudió a su poder, no acudió a su autoridad, aleluya. Pasó por todos los procesos, dueño de todo. Nació en una pesebrera de animales. La Biblia dice que no tenía dónde recostar su cabeza. Fue llevado como un delincuente al Gólgota. Pero la Biblia dice que Él enmudeció y no abrió su boca. Se sometió a todas estas cosas. Estuvo en una tumba ajena, no era de Él, era ajena. Podía haber sido rescatados, pero ¿sabe algo? Pasó por toda la tortura. Fue, aleluya, traspasado, colgado en un madero como un delincuente. Toda la sangre de su cuerpo virtió, aleluya, a través de esa cruz. Por ti y por mí. Por nosotros lo hizo. Por obediencia, por sometimiento, porque para Él era un triunfo venir a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Eso somos nosotros. Oh niño, tenemos que identificarnos con Jesús, porque con todo el poder tuvo la oportunidad de poderse defender, pero no lo hizo, mostrando su amor por usted y por mí. Por eso, qué importante es la obediencia. Jesús se sometió a María y a José. Aprendió el arte de aquel que lo crió.
Estuvo dispuesto a responder por su familia como todo un hombre responsable. Por eso, hermanos, tenemos que identificarnos con el que obedece y se somete a Dios y camina con el Señor. Alabanzas al Rey de la Gloria. Todo esto lo hizo porque el único objetivo del Señor era salvarnos. Y que esta noche aquí, nosotros, iglesia de Jacksonville, estuviéramos reconociendo a Jesús. Y le damos gracias por lo que Él hizo. Porque esa acción, ese hecho, hace que este culto sea una realidad. Que este culto sea todo para Él. Aquí está el resultado, Jesús, de tu obediencia. Aquí está el resultado de una iglesia que te cree, que te busca, que te sigue. Alabanzas al nombre de Jesús. Filipenses capítulo 2. Verso 5. Observe algo, hermanos. No teníamos oportunidad de salvarnos si lo miráramos humanamente. Aún estando nosotros, dice, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Y dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Por eso nos identificamos con Cristo, en que siendo Dios se dispuso, hermanos, a entregarlo todo para que hoy estemos aquí. Esta semana bíblica vacacional nos identifica, aleluya, con la obediencia del Señor. Hubo un resultado poderoso gracias a esa obediencia, porque millones de personas en el mundo han sido salvos por medio de Jesucristo y por la predicación del Evangelio. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso Él se merece todo el honor y toda la gloria y todo el reconocimiento. Vamos a estar en pie esta noche. Qué bueno que es el Señor, aleluya. Y aprendimos de cada uno de estos personajes. La obediencia trajo grandes consecuencias, no solamente para aquellos de ese tiempo, sino que repercutió también en nosotros. Por eso tenemos que darle gracias al Señor. Oh Dios Todopoderoso, te alabamos a ti en esta noche y te damos gracias, Señor, por lo que nos has concedido a través de estos días. Nuestros niños se han edificado en tu palabra. Nuestros niños han aprendido aún más a confiar en ti, porque tu obediencia nos deja una enseñanza especial a cada uno de los que estamos aquí en este lugar. Aprendemos de María. Aprendemos de Sadrach, Mesach y Abednego, que no claudicaron aunque hubo amenazas. Aprendemos de Sansón, que cuando se sometió, allí estuvo Dios para responder. Y aprendemos del Señor Jesucristo, aleluya, que ahí quedó reflejado ese amor tan grande para con la humanidad. Te damos gracias, Señor, por lo que sigues haciendo con nosotros. Sigue hablando a nuestra vida, sigue hablando a nuestro corazón, aleluya, para que aprendamos a someternos a ti a través de tu palabra. En el nombre poderoso tuyo, Jesús.
En el nombre poderoso de Jesús. Hoy nosotros, Señor, nos identificamos contigo porque nos has mostrado fidelidad a una iglesia, a un pueblo que tú amas. En el nombre poderoso tuyo, Jesús. Los niños tienen alabanza en esta noche. Para despedir, quiero pedirle al hermano Cristian Junior si vamos a cantar en esta noche. Quería recordarles también, hermanos. Quería recordarles, mañana, jóvenes, hay ayuno de parte de los jóvenes en este lugar a partir de las 8 de la mañana. Los jóvenes que quieran estar aquí en el templo va a estar abierto para orar, ayunar, para que Dios se glorifique a través del servicio de jóvenes. El próximo fin de semana, gloria al Señor, hay una actividad también para que estemos allí, participemos de ella, para seguir siendo de bendición para la obra del Señor Jesús. Hermanos, si seguimos el domingo, tendremos nuestra escuela dominical en este lugar, para que sea el Señor siguiendo obrando en nuestras vidas. Gloria al nombre de Jesús. No van a tocar. Vamos, Cristian. Vamos a cantar con los niños. Amén. Ellos han trabajado toda la semana, han estado aquí, han estado participando en los eventos. Y pienso, hermanos, que aquí el Señor sigue preparando. Hay una generación que viene detrás de nosotros y tenemos que darles a la oportunidad para que les sirvan al Señor, para que se preparen. Porque aquí está la juventud, aquí están los líderes, los pastores, esposas de pastores, aleluya. Porque la obra del Señor tiene que seguir adelante. Por eso hay que dejarle fundamentos a ellos en este tiempo, aleluya. Gloria a Dios. Quiero levantar a ti. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, Y llenas el lugar de tu presencia. Adórale, hermano. Y haz descender tu Oh, poder que estás aquí, Señor. a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Sí, creemos, Señor. Y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Y en lo que harás en mí. En mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús, recibe
recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo esta noche. Damos gracias al Señor por esta semana de victoria, con cada uno de los niños de escuela dominical, con cada uno de los maestros, asistentes y todas las familias que participamos, Señor, en este trabajo arduo y hermoso, porque hay resultados de parte del Señor para la iglesia. Con un gloria a Dios quedamos todos despedidos. Gloria a Dios, una vez más. Gloria a Dios. Señor Jesucristo les bendiga y les guarde, hermanos.